compañero doctor. Nosotros vamos a explicar sobre el tema de fístulas intestinales. Sabemos que la fístula intestinal pues, es un espacio normal entre dos cavidades o epitelios, órganos epitelizados, el cual se genera por la filtración de contenido intestinal a través de una lesión del tubo digestivo o por una dehiscencia de una sutura, que va a filtrarse hacia el peritoneo, la cavidad peritoneal, o también por un tubo de drenaje, o también por una herida operatoria. Esta va a considerarse una de las complicaciones postoperatorias más frecuentes y hay que tener en cuenta a partir del 6 al 11º día, más adelante, considerando para tener en cuenta de que se pueda formar una fístula. Entre las fístulas intestinales, como va a mencionar mi compañera Cristel, hay varias clasificaciones, pero entre la más frecuente es la fístula enterocutánea, que va a ser la comunicación anormal del tracto gastrointestinal y de la piel. Y como pueden ver, pues hay tres imágenes para que vayan teniendo en cuenta sobre la fístula. En la primera va a ser una fístula simple con un trayecto largo, que es una de las fístulas más clásicas. La segunda va a ser la fístula que va a tener mayor comunicación a la cavidad peritoneal, que es causada por una dehiscencia. Y el tercero es una fístula de trayecto corto, que es ya más cercana al peritoneo. Entre las causas que van a ocasionar este tipo de fístulas, entre las principales va a ser una anormalidad generalmente que contribuye a una alteración de la reparación de la herida, el cual puede ser causado por una infección de la herida postoperatoria, por consumo de fármacos como esteroides, o también porque el paciente está llevando quimioterapia, por hipoproteinemia, por insuficiencia renal, por diabetes, incluso porque el paciente esté cursando con una anemia o problemas de coagulación, entre otros. Y también, entre otras causas, es el fracaso técnico durante la operación, ¿no? Que puede haber que ocasione una lesión intestinal, que puede haber una asa intestinal atrapada en sutura poneurótica, en casos que haya defecto en la línea de sutura, en casos de anastomosis invertidas, en casos de suturas demasiado apretadas, y en patologías quirúrgicas que también predisponen a la formación de fístulas, como peritonitis bacteriana, que conlleva con una infección que va a predisponer a que no se repare en sí la herida, en enfermedades inflamatorias del intestino, en caso de enteritis por radiación, en caso de invasión neoplásica de los bordes intestinales, en caso de enfermedades vasculares entéricas. Hay un ratito para que más o menos la idea es ir entendiendo siempre la exposición. ¿Qué concepto? Bueno, el concepto de fístula, que ustedes han entendido, ¿no? Voy a comenzar a pensar para participar, están todos los ponentes, del público en general. Sharon Delgado. ¿Qué concepto tienes tú por fístula? Es una comunicación anormal entre dos partes, entonces dos cavidades y una cavidad exterior. Es la comunicación. El primer término clave en fístula es comunicación entre dos superficies, espacios, estructuras, órganos, etc. Ese es el primer concepto clave, comunicación, pero además hay otro concepto adicional. Hay otro concepto, otra palabra clave para poder hablar de fístulas. A ver, Brian, ¿no? A ver, Brian. ¿Perforación múltiple? No. Lisbeth. Que sea anormal. No. Ya, voluntario. Menos respondientes. Que haya drenaje de contenido. No, porque puede ser una fístula de bajo gasto o de gasto cero, pero fístula presente al fin y al cabo. Está en la definición que puso Lisbeth. Comunicación entre dos superficies epitelizadas. O sea, la clave para que hablar nosotros de fístula es comunicación y epitelio. O sea, ambas superficies necesariamente tienen que estar epitelizadas, porque si no, no existe el concepto de fístula. Se lo digo porque, por ejemplo, alguna vez en ginecología hicieron una interconsulta y colocaron fístula peritoneo-cutánea. El peritoneo es una membrana, no tiene o no está revestida por un epitelio. No puede haber una comunicación epitelio o peritoneo-cutánea. No existe ese término, no puede ser.
Cuando nosotros dejamos un dren, por ejemplo, ¿no? Comunicamos el peritoneo con el exterior, y eso no es una fístula. Cuando ese dren llega a conectar un trayecto de una mucosa, de un intestino, una dehiscencia, eso sí es un epitelio. Para que se produzca la fístula, lo que se tiene que comunicar es el epitelio mucoso del intestino con el exterior para llamar fístula. Si no, no hay fístula. Y es por eso que, por ejemplo, entre las causas, como señala Jenny, una causa desde el punto de vista técnico, o sea, cuando nosotros hacemos una anastomosis, rafiamos un intestino, cuando hacemos una apendicectomía, una de las claves para evitar la formación de fístulas es no dejar mucosa expuesta. O sea, creo que la colocó por acá. Anastomosis de vertido. Siempre que nosotros vayamos a hacer una anastomosis, en nuestro plano de estructura, lo que debe aparecer por encima siempre es la serosa, nunca la mucosa. Porque si nosotros dejamos mucosa vertida o mucosa expuesta, damos pie, eso es una falla técnica que generaría la posibilidad de desarrollar fístula. En las apendicectomías, cuando ligamos los apéndices y dejamos amunión libre, si es por cirugía abierta, necesariamente tenemos que cauterizar esa mucosa. Antes se hacía con el ionisol en solución, ahora se utiliza el electrocauterio. Cuando es por la paroscopía, quemamos la mucosa, cauterizamos. Tenemos que eliminar la posibilidad de que esa mucosa entre en contacto con el exterior y se desarrolle. Eso es desde el punto de vista de causas ocasionadas, en este caso, por defectos en la técnica operatoria. La principal causa para el desarrollo de fístulas no es esa. De todas estas, ¿cuál creen que ustedes sea la causa más importante para el desarrollo de fístulas? Voluntaria. ¿Infecciones? No. Es una causa importante, pero no la más importante. Ya ver, proponente. No es la más importante. La desnutrición. La desnutrición constituye la principal causa en el desarrollo. O sea, si nosotros entramos con un paciente a operar ya con riesgo de desnutrición o desnutrido, es un paciente que por más que utilicemos la mejor técnica operatoria, los mejores hilos, utilicemos sutura mecánica, ¿no? O haya sido una simple apendicitis, exponemos al paciente al desarrollo de fístula, ¿no? Es por ello la importancia de la nutrición en cirugía, que bueno, ahora en la clase de la noche la vamos a seguramente detallar. Y es por eso que el tratamiento de la fístula, si vamos a hablar del tratamiento, según ustedes, la base del tratamiento en el manejo de las fístulas es la nutrición. Incluso, por sí solo, solamente con la nutrición, deberían cerrar las fístulas si no existe algún factor favorecedor que genera la persistencia de la fístula, ¿no? Y ahora sí, continuamos. Bueno, entre las etiologías, pues hay de causa congénita como adquirida. Las congénitas es dados en la infancia, lo que nacen con ellos. Generalmente este tratamiento sí va a ser quirúrgico, a diferencia de las adquiridas, que puede ser por causa médica como una infección secundaria, una enfermedad de Crohn, tuberculosis intestinal o por un carcinoma. Y también por causa postoperatoria y de trauma, ¿no? Que estas son las más frecuentes. Y el manejo en estas pues va a ser conservador, como ya lo mencionó el doctor, y frecuentemente estas, generalmente el tratamiento es médico y casi el 20% va a necesitar un tratamiento quirúrgico. También se puede mencionar con una clasificación dependiente a dónde se origina la fístula, ¿no? Por ejemplo, se va a considerar si es que origina del esófago, del estómago o del duodeno, que esta va a ser una fístula de tipo 1. Si origina a través del intestino delgado, va a ser la de tipo 2. Si se origina a través del colon, va a ser de tipo 3. Y cualquiera de origen de cualquiera de estas tres ya mencionadas, pero con un defecto de la pared abdominal mayor a 20 centímetros cuadrados, esta se va a considerar como una fístula de tipo 4. Y bueno, mi compañera va a continuar con la clasificación. Bien, para hablar de la clasificación de las fístulas intestinales vamos a empezar por su origen. Para nosotros poder definir lo que es el origen de las fístulas,
podría ser por el órgano de origen, que podría ser la parte gástrica, puede ser la duodeno, yeyuno, ilio e inclusive el colon y el recto. Ese es su punto de inicio, donde puede ser su punto de partida, su punto de finalidad, de fin, en la parte puede ser la superficie como el epitelio, tejido epitelial, o como ya voy a explicar más adelante, diferencias en lo que es la fístula enterocutánea, perdón, y lo que es la enteroatmosférica. Luego, como había mencionado mi compañera sobre los tipos de fístula, tipo 1 abdominal, esofágica, gastroduodenal, la tipo 2, en donde vamos a encontrar la porción del intestino delgado, la 3, intestino grueso, y la 4, que son las fístulas enteroatmosféricas de cualquier origen. Cabe resaltar que este tipo de fístulas, las enteroatmosféricas, son las más complicadas, son las de mayor costo, son las que el paciente pues tiene mayor comorbilidad o mortalidad. Por otro lado, que tenemos que recordar pues que las fístulas se van a originar en diferentes sistemas orgánicos y van a tener pérdidas muy diferentes. Las pérdidas de los electrolíticos y nutrientes pueden variar mucho entre los órganos de origen. Por ejemplo, si estamos hablando de un gasto gástrico, si bien es cierto, ahí la mayor parte es acidez, entonces vamos a tener que tener en cuenta que esa parte del tratamiento va a ser muy esencial, ¿no? Si hay mucha acidez, el tratamiento enterocutáneo va a ser muy, muy importante. Por otro lado, tenemos por su anatomía, en donde va a depender de la ubicación y las características de sus 3 componentes esenciales. Tenemos el orificio de origen, el orificio de descarga y el trayecto. En cuanto al orificio de origen, se encuentran las porciones del tubo digestivo, en donde están las esofágicas, las gástricas, las duodenales, intestinales o colorectales, las laterales, que van a interrumpir solo una parte de la circunferencia del intestino, y las terminales, que van a interrumpir la porción completa, una interrupción completa, en donde ya no va a haber una continuidad intestinal. En cuanto al orificio de descarga, esta se puede localizar a nivel visceral, en la piel o en ambas. En cuanto a las vísceras, tenemos una fístula interna, en la piel una fístula externa y en ambas una fístula mixta. Dentro de lo que es la fístula interna y externa, las más frecuentes son las fístulas externas. Dentro de ellas vamos a encontrar las fístulas enterocutáneas y las fístulas enteroatmosféricas. Acá puedo ver. Aquí, esta imagen me ayuda mucho para poder diferenciar una fístula enterocutánea y una fístula enteroatmosférica. Si bien es cierto, la enterocutánea, su orificio de origen es a nivel de la porción gastrointestinal hacia la porción de la capa epitelial del tejido, la piel, perdón, por eso es enterocutánea. Pero si bien es cierto, la porción abdominal no está abierta. En cambio, en la fístula enteroatmosférica hay una comunicación en lo que es la luz intestinal y la superficie de la herida abdominal abierta, como se puede observar en esta imagen. Ahí es la diferencia en cuanto a las enterocutáneas y las enteroatmosféricas. Allá. También en cuanto al trayecto, esta comunicación entre los orificios de origen y descarga, según la longitud del trayecto, que puede ser superficial, menor de 2 centímetros, o profunda, mayor de 2 centímetros. También tenemos la clasificación por su tramo digestivo, en donde tenemos una porción proximal y una distal, la proximal gástrica, duodenal, yeyunal, ilion proximal, y la distal, ilion distal y colónica. ¿Cuál creen ustedes que puede ser más fácil el cierre de una fístula, o qué fístula puede tener mejor pronóstico en cuanto al tema del cierre de las fístulas? Bueno, ella ha descrito las fístulas en función a la zona o a la porción que está comprometida del aparato digestivo. Nosotros generalmente la reconocemos como fístulas altas y bajas, ¿no? En función igual al nivel. Es esencialmente lo mismo. Por ejemplo, a ver, están aquí Robert López. Robert, ¿cuál crees que tenga mejor pronóstico en cuanto al cierre? ¿Una fístula gástrica, por ejemplo, o una fístula colónica?
gástrica tiene mejor pronóstico. ¿Por qué? ¿O en virtud de qué? Porque en la colónica había más microorganismos y también por las heces. Ya, a ver qué dice Catherine Mandujano. Salida de toser. Salida la quedaría. Mariela Bernuy. No llega. Está acá, doctor. ¿No? Sí. Ya, ya, oye, ¿quién dice? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Es más fácil o de mejor pronóstico el cierre de una fístula gástrica o intestinal llena de colon? ¿Qué dice la ponente? Yo también estoy de acuerdo con la colónica, doctor, que es más difícil debido a la contaminación que presenta por los gérmenes y también por las heces. Si bien es cierto, la gástrica vamos a encontrar mucha acidez y va a ser muy esencial para el tratamiento, pero creo que Ya. podría ser Ya, no es así. Siempre las fístulas más distales son las de mejor pronóstico. Como les había señalado, el aspecto nutricional es la base fundamental para el manejo de la fístula, es la nutrición, el consumo de proteína, la alta carga proteica. Si tú tienes una fístula gástrica, lo que comas va a salir por la fístula. Es más, la fístula va a ser un factor que lo desnutre. Pero si la fístula es colónica, por ahí van a salir heces. Ya los desechos, vamos a decir, del metabolismo de nutrición, la absorción se va a desarrollar o producir en el intestino delgado. Es más, dentro de las fístulas de colon, las más frecuentes, ¿no? La fístula hay una fístula que se produce por una comunicación entre la base del apéndice y el exterior. Se abre el apéndice, produce una apéndice muy complicada. Este tipo de fístula en particular, que vendría a ser una fístula colónica, pues se le conoce con el nombre de fístula estercorácea. Es una fístula característica o que se produce como consecuencia de una apendicitis aguda complicada cuando no ha habido una buena ligadura. El tratamiento de ese paciente es darle una dieta hiperproteica y resuelve sin tratamiento farmacológico, sin cirugía. Todas las fístulas colónicas, la mayoría en un menor o mayor tiempo, resuelven solamente con nutrición. Mientras que las fístulas gástricas altas no solamente vas a perder nutrientes, sino también líquidos esenciales para la digestión de estos nutrientes, como jugo gástrico, como bilis, como incluso hacen de que esta fístula tenga gastos mucho más altos. Siempre, cuando ustedes en algún momento de su práctica encuentren una fístula, es importante que primero traten de determinar el nivel de la fístula, porque en función de eso, ustedes pueden valorar el pronóstico. Una fístula que es alta, es poco probable que resuelva espontáneamente solo con la nutrición. Es casi seguro que en algún momento, lamentablemente, tengan que hacer reintervenida la paciente. No solo para liberar la fístula, para sacar la fístula, sino para buscar un método a través del cual podamos nutrirla, que puede ser la colocación de una sonda nasoduodenal o una ileostomía de brindar la nutrición enteral. Ya, entonces, las fístulas bajas son las de mejor pronóstico. Y otro aspecto importante, aprovechando de que están ahí, las fístulas también se clasifican en función al trayecto. Fístulas de trayecto corto y fístulas de trayecto largo, ¿no es cierto? ¿Cuáles creen que puedan tener mejor pronóstico? Las fístulas de trayecto corto, ¿no? Por ejemplo, cuando un intestino está bien pegadito ahí a la pared, ¿ya? O las fístulas de trayecto largo. Largo, ¿por qué? Porque no habría mucha comunicación ya, o sea, es más distal y sería más fácil que se sepa porque el contenido para que ya no... Nos referimos al trayecto de la fístula, ojo, al trayecto de la fístula. Las fístulas de trayecto largo son las que cierran más fácil. ¿Pero por qué? La razón que está más o menos... O sea, cuando dijo que las de intestinales son más fáciles de adherirse, bueno, es por las adherencias que tienen, los mismos intestinos, creo que es más fácil de